Laboratorios Vargas. Don Francisco Vargas nace el 1 de febrero de 1929 en Huetamo, Michoacán, lugar de tierra caliente, muy cerca del estado de Guerrero. Su familia provenía del poblado de Carácuaro de Morelos, también en la zona caliente de Michoacán. Aunque toda mi familia es de Carácuaro, en el año en que mi mamá me traía al mundo, era muy inseguro las poblaciones chicas. Digamos, era la época de los cristeros, era la época de la revolución. Entonces mi papá se llevó a la familia a la población de Huetamo, es también la tierra caliente de Michoacán, y en los límites con Guerrero. Me tocó nacer a mí en Huetamo, quizás el único miembro de la familia que no nací en Carácuaro. Tenía yo un mes de edad cuando la familia se regresó a Carácuaro. Allí pasé mis 6 primeros años. A los 7 años, mi mamá, como toda la mayoría de las mujeres, piensa en mejorar los hijos, mejorar la familia, y él insistió en que nos fuéramos a vivir a Morelia. Siendo el hermano menor de 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres, a los 6 años migra con su familia a la ciudad de Morelia. Ahí cursa sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, siendo los años de su niñez y juventud impregnados por esa Morelia bohemia de los años 40. Con una población de poco más de 40,000 habitantes, muchos jóvenes estudiantes que venían de otras localidades en búsqueda de una mejor educación. Muy bonito Morelia. Allí fue mi inquietud. Quizá uno de los maestros que influyeron en mi vocación fue el maestro de botánica de primero de secundaria. Él nos hablaba de las bacterias. Las bacterias en aquel entonces era equivalente a hablar de biología molecular de ahora, de la cibernética, o sea, viendo realmente hacia el futuro. En la Universidad de Morelia, tradicionalmente solo había algunas carreras: medicina, ingeniero topógrafo y leyes. También había una carrera corta que era dependiente de farmacia, pero ni una de ellas estaba en la vocación de don Francisco. Me inclinaba un poquito por la medicina, pero realmente no era realmente mi vocación. Quizá con el maestro de botánica me orientó hacia la biología. Cuando terminé la preparatoria hubo un movimiento estudiantil en Michoacán, se cerró la universidad y los alumnos, la mayoría, se fueron a México, a la universidad o al Politécnico. No recuerdo cuántos meses estuvieron allá, se regresaron después, pero 2 de mis hermanas trajeron un anuario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional, y allí veía carreras, y entre las carreras de la escuela estaba la de químico, bacteriólogo y parasitólogo. Vi la descripción, las materias que llevaba, y dije, esto es lo que yo quiero. Entonces, al terminar el bachillerato en Morelia, me fui a estudiar la profesional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Así hice mi carrera. En aquel entonces había 2 opciones: la Universidad Nacional o el Politécnico. En las aulas, casi el 80% de los alumnos eran de provincia. Todos ellos iban a la capital con una sola comitiva: estudiar. Uno de mis maestros era el jefe de los laboratorios de salud pública en el Distrito Federal, y me dijo, vayan a practicar, si no van a tener
van a salir y no van a saber hacer nada. Entonces vayan, practiquen, le doy para sus camiones, etc. Y empezamos a ir allá a practicar al terminar el primer año. Teníamos la ventaja de que las clases desde el segundo año eran en la tarde, entonces teníamos la mañana libre. Aprovechamos para aprender, empezamos a hacer suplencias y empezamos a ganar algo. Entonces ya desde el segundo o tercer año de estudiante ya tenía algún ingreso para necesidades propias de la edad. Un momento difícil, la partida de la señora Leonor Gómez, madre de don Francisco. Tuve la desgracia que cuando estaba en los exámenes finales del segundo año murió mi mamá. Entonces mi hermano ya había terminado de ingeniero, entró a hacer comunicaciones y transportes, entonces estaba en la provincia. Entonces con mis 3 hermanas venía con menos frecuencia a Morelia. Entonces por eso pues me tuve que hacer a la vida del Distrito Federal. Pues mientras yo estuve estudiando, lógicamente mi papá se hacía cargo del sostén de la familia. Entonces mis 3 hermanas, cuando murió mi mamá, siguiendo viviendo en Morelia. Entonces venía a Morelia pues para pasar alguna temporada con ellas. Y algunas veces ellas se iban a México a pasarlos conmigo. Ya mis hermanas, pues una estaba estudiando medicina, no terminó la carrera, tenía otra que terminó de contador y otra que estudió farmacia. Entonces, aparte del apoyo económico de mi papá, ellas empezaron a valerse muy jóvenes. Pero al terminar mi carrera nos quedamos sin casa, nos quedamos sin beca, entonces hubo que luchar para salir adelante profesionalmente. Los últimos meses estuve yendo al Seguro Social en México y me contactaron de la ciudad de Torreón. Había una oficina panamericana de salud. Entonces hubo la oportunidad de ir a trabajar ya como egresado a la Oficina Panamericana de la Salud. Estuve 3 años en Torreón, pero en aquel entonces la mayoría deseábamos o nos veíamos en la necesidad de poner un laboratorio de análisis clínicos. ¿Por qué? Porque el Seguro Social principiaba, el ISSSTE todavía no existía. La Secretaría de Salud tenía muy pocas plazas para químico. Entonces, pues el futuro de uno profesionista era poner un laboratorio. Colima fue un golpe de suerte, o quizás el destino. Pero cuando me vine a recibir a la Ciudad de México, estaba en una de las bancas de la escuela y estaban 3 señores y me dijeron, oye, ¿no sabes alguien que haya terminado que quiera poner su laboratorio? Y eran 3 médicos de Manzanillo. Yo no conocía Colima, había oído hablar, soy de Michoacán, pues era mi vecino Colima. Vine y llegué a Manzanillo, pero creí que no tenía futuro en Manzanillo. Manzanillo en aquel entonces ha de haber tenido unos 15, 20 mil habitantes. Y ya que estamos acá, dije, bueno, voy a ver. Y me bajé del camión en Tecomán. Me gustó porque era lo semejante a la comarca lagunera, donde he vivido yo 3 años. También se veía con mucho futuro, pero Tecomán en aquel entonces haber tenido unos 10,000 habitantes, todavía no se sostenía un laboratorio. Ya de regreso a la Ciudad de México, vine a Colima y en Colima me gustó y había un doctor
Rafael Pineda Mendoza, un pediatra muy bueno, también de Michoacán, y me enseñó Colima y me entusiasmó para que me quedara. Cuando llegué, tal vez había unos 15 médicos en la ciudad de Colima. Quizá haya tenido alrededor de unos 25,000 habitantes. Era muy chico, pero me gustó y me quedé. Una vez decidido a quedarse, abre el primer laboratorio el 1 de agosto de 1957. Eran 20,000 pesos. No me alcanzó, realmente necesitaba todavía otros 5,000 para terminar de tener un laboratorio con lo más elemental. Hubo necesidad de conseguir los 5,000 pesos y abrimos el laboratorio con 25,000 pesos. Colima le abre los brazos a Laboratorios Vargas. Afortunadamente, desde un principio, el grupo de profesionistas de la salud y la población de Colima me abrió los brazos. Ya había un laboratorio más o menos equipado y otro no tan bien equipado. Tal vez haya sido el tercer laboratorio que se abrió en Colima, pero venía con el entusiasmo, los conocimientos y los deseos propios de venir de población grande y yo creo que no tan mal preparado. Lógicamente, cuando principié no tenía secretaria, uno preparaba los reactivos, lavaba material, hacía los exámenes, pero hacía lo necesario para aquella época, digamos las biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, que sería glucosa, urea y creatinina, los generales de orina, los parasitoscópicos, o sea, todo lo que se podía hacer en una población como Colima. El crecimiento de Laboratorios Vargas fue una consecuencia del trabajo diario, la puesta en práctica de los valores éticos de la forma más estricta, pero asegura don Francisco que hubo un ingrediente secreto: la suerte. Estuvimos 15 años en Ocampo, enfrente del señor Moreno, enfrente de Lucas Huerta, a la vuelta de donde está ahorita el Banco Nacional de México. 15 años. A los 15 años ya se veía la necesidad de construir una casa y construir un nuevo laboratorio y equipar un nuevo laboratorio, y fue cuando nos fuimos a Degollado 56. El laboratorio lo pusimos en la planta baja y la casa de usted estaba en la planta alta. Una vida completa, éxito profesional y su mayor satisfacción: la familia. Que gracias a Dios he tenido muchas satisfacciones. He tenido la fortuna de una familia que considero ejemplar, como todos los altibajos de todas las familias. Yo creo que profesionalmente me he realizado. Sé que ya llegó un momento en que a los hijos o a las nuevas generaciones les toca despegar y subir otra proyección. Siento que me tocó vivir una época muy bonita, profesionalmente, socialmente, y no sé, como todo en la vida tiene sus sinsabores, pero siento que han predominado las cosas agradables. Me siento realizado, siento que he llegado más allá de lo que tenía planeado, y sé que si siguiera viviendo voy a seguir pensando en mejorar todavía, pero que no me va a tocar, soy realista, ¿verdad? Entonces ver que mis hijos van a continuar me fortalece. El esfuerzo va a seguir adelante.